He titulado esta conferencia como Castajota Riera, la jardinera de almas, tal como lo ven ustedes en la presentación. Y ya se van a dar cuenta en el desarrollo de la conferencia, de la charla, de dónde sale esa línea, ese nombre, ese título para la conferencia. He dividido la conferencia en 7 partes. La primera la he titulado Una humanidad hambrienta de bondad. Ese es el capítulo 1 de esta charla. Ustedes ven allí una carta manuscrita y otra carta transcrita, mecanografiada. La primera es de Alejandro García, es de fecha 7 de mayo de 1943. Es un preso en la cárcel de Mérida que le escribe a Castajota Riera. Pide su colaboración económica, así recibía miles de cartas. Y le dice: señorita Riera, desde que me separé de la redacción del País, he venido dando tumbos con infortunio que al final de todo me ha prendido en sus garras fatídicas. Gobierna el país Medina Angarita y el Estado como presidente el general José Antonio González. Los venezolanos viven con entusiasmo las libertades que se vienen conquistando desde las muertes del dictador Juan Vicente Gómez, y en 1937, un año después de la muerte del dictador, surge, se crea, se constituye el Instituto Mosquera Suárez el 1 de julio de 1937. Estamos en el año 1943 y ese año Castajota Riera, desde el instituto, convoca un concurso literario sobre la mujer y sus derechos políticos. Y Castajota participa activamente en la campaña nacional por el derecho al voto de la mujer. Casta tiene en ese momento 33 años. No sabemos por qué está preso Alejandro García, dato irrelevante para esta historia. Sabemos por la carta que Alejandro sufre los rigores de la miseria. Así le dice: mi miseria vive aquí sobre una llaga cancerosa, y cuando la necesidad surge y apremia, se desnaturaliza horrible y groseramente. Le escribe a Castajota. No tenemos muchos datos sobre Alejandro. Sería un tema apasionante para un historiador o cronista investigar quién fue ese infortunado corresponsal merideño de Castajota. Sabemos por la carta que trabajaba en la prensa. Seguramente era periodista y muy bien formado. Tiene una bella y clara caligrafía, se puede ver allí. Una redacción impecable, y sus reflexiones sobre su propia miseria y el dolor humano evidencian su formación y cultura. Castajota se conmueve, consciente como era del sufrimiento humano y al tanto de lo que ocurre en la terrible Segunda Guerra Mundial. He podido darme cuenta, le escribe a su amigo Ramón Sosa el 30 de enero de 1944, unos meses después, en la Carta Azul, dice que la humanidad entera está hambrienta de bondad. La respuesta de Castajota a Alejandro es del 30 de junio de 1943. Lamento mucho cuanto en ella me dice sobre su infortunio, le escribe. Hay que hacerse fuerte, pues el sufrimiento, pues sufriendo es como se llega a depurarse el espíritu. El dolor es el maestro por excelencia, el que nos enseña a comprender, a compadecer, a ser mejores. Vale más el dolor que todos los placeres porque es maestro de infinitas perfecciones, dice Castajota. Esta reflexión de Castajota en la carta de respuesta al preso de Mérida es propia de seres humanos virtuosos, aquellos que convierten el dolor y el infortunio en sensibilidad, en bondad, en compasión, y como le dice a su amigo Sosa de manera amena, en su caso la lleva a convertirse en secretaria ad honorem de toda clase de desposeídos, siempre para servir a los otros. Es su lema. Y es un lema que repite toda su vida. 2. Se le olvidó la luna. En la noche del 5 de febrero de 1944, corría un viento helado en el centro de Barquisimeto. A mundo, dirían, de ese frío, ¿no? Había una luna bellísima, dice Castajota, sobre un azul limpio y brillante que no empaña ni una mínima nube. Lo sabemos porque Castajota se lo cuenta a su amigo Ramón Sosa Montes de Oca en la Carta Azul. Dice: estaba caminando por la acera de la casa, es decir, por la carrera 17, entre calles 25 y 26.
a 2 cuadras, 3 cuadras de aquí. Ahí donde queda ahora el premiado Palacio Municipal. Y dice, gozando de un viento helado que sopla en estos momentos y contemplando la alegría de los frondosos árboles de la Plaza Bolívar, que sacuden alegremente sus ramajes. Escribía Casta J a las 6 de la tarde del 5 de febrero de 1943. Uno lee estas frases y muchas otras de la Carta Azul y en otras cartas que escribió, innumerables, y constata su espíritu de poeta romántica. Es claro que Casta J pertenece a esa especie de humanidad que vivió poéticamente, como dijo el poeta Armando Rojas Guardo. Esta descripción poética que hace Casta J de la noche del 5 de febrero le sirve de pórtico para contarle a su amigo una experiencia conmovedora que hirió su sensibilidad humana y de maestra, y que vivió apenas hace horas en la acera de la sede del Mosquera Suárez. Y le dice, al llegar a la esquina de la casa, observo de repente a un muchachito, como de 7 años, con la espalda desnuda, hecho un ovillo, la cabeza pegada a los pies. Le escribe Casta J a su amigo, que está de viaje por los Andes como representante de venta de una gran empresa extranjera. Cuando el niño logra incorporarse ante la insistencia cariñosa, maternal de la maestra, le cuenta que perdió los pantalones en el río y llora desconsoladamente. El niño tenía, dice Casta, la blusita puesta por delante y amarrada a la cintura por las 2 mangas. Está con las espalditas desnudas, soportando ese gran frío que hay en plena calle. Se conmueve Casta y le ofrece al niño llevarlo a su casa o mandar a buscar la ropa. El niño no acepta ninguna de las propuestas y le indica que vive cerca y le señala la casa. Permítame leerles cómo sigue y termina esta historia nuestra homenajeada. Cito, y cuando intento dirigirme allá, se entiende, a la casa donde vive el muchacho, veo una señora gorda que se acerca. Es la dueña de la casa. Verlo y desatarse en improperios contra el chico fue una sola cosa. Intervengo conciliatoriamente. Le digo que lo lleve a la casa para vestirlo, que seguramente ha sido obra de algunos amiguitos habérselo llevado al río. La señora irada me dice que yo le tengo lástima porque no conozco lo vagabundo que es. Dice que es un perdido y otras palabras horribles que no debiera escuchar nunca un niño de tan tierna edad. El niño llora con una desesperación espantosa. Sabe, porque se lo ha dicho la ponderada señora, que le van a dar una paliza al llegar. Se va y lo deja. Dice Casta, estoy llena de una compasión sin límites. Desearía tener el poder de llevarlo a casa, vestirlo, darle de comer y luego aconsejarlo o castigarlo de otra forma. La humillación, el castigo físico, el insulto no es panacea que cura a nadie. Es contraproducente, invita más bien a la rebeldía, pero no puedo hacer nada. El niño se niega a ir a la casa. No ha comido en todo el día, está morado de frío. Al fin lo paro y voy personalmente a llevarlo. Se lo entrego a la señora y me vengo horrorizada de lo que le van a hacer. No puedo evitarlo porque ni siquiera conozco a esa familia. Luego Casta J reflexiona sobre los derechos de los niños y la manera adecuada de educarlos, de formarlos, de acuerdo con toda la literatura que ya se había publicado sobre el tema y que Casta había leído y conocía perfectamente. Recuerden que estamos en 1943. Añade, ahora pienso que esta mujer carece no solamente del sexto sentido, sino de todo sentido. Cruel, déspota, con la cara mal pintada, parecía un payaso. Así mismo debe tener el alma. Escribe la maestra indignada ante un niño maltratado y humillado. Esta escena le daña esta noche tan hermosa a Casta. Y se lo cuenta a su amigo Sosa. No se puede ni salir a gozar del fresco. Se me olvidó la luna, que me había puesto romántica, la brisa fresca, todo. Así cierra esta historia nuestra homenajeada, ocurrida el 5 de febrero de 1943, allí, muy cerca de la Plaza Bolívar de nuestra ciudad. 3. Oriente y Occidente. Josefina González Vargas y Casta J. Riera comienzan a cartearse en el año 1944. Se declaran amigas, una en el oriente, Cumaná, y la otra en el centro-occidente o occidente del país. Las une la lucha por la igualdad y la reivindicación de los derechos de la mujer,
esa fuerza civilizatoria que tiene sus raíces en la colonia y manifestaciones en el siglo XIX, pero que se organiza como fuerza social, cultural y política a partir de 1936, cuando Venezuela entró en el siglo XX, al decir de un gran amigo de Castajota, que es Mariano Picón Salas. Sin duda alguna, estas dos mujeres se unen desde las regiones a mujeres como Carmen Clemente Travieso, Josefina Ernst, María Teresa Castillo, Panchita Sublet Saluso, entre otras, quienes en Caracas fundan la Asociación Venezolana de Mujeres y otras organizaciones que comprendieron que era a través de la lucha organizada, la difusión de ideas, la formación en talleres y conferencias y la creación de organizaciones asistenciales para las más vulnerables, como conseguirían la ansiada, justa y digna igualdad. De manera simultánea, tanto Josefina en el oriente del país como Castajota en occidente venían trabajando en el mismo sentido: fundar instituciones para el acceso a la educación y la cultura de las mujeres, luchar por los derechos sociales y políticos, a la par que generaban oportunidades para uno de los sectores más vulnerables de la población, los obreros y obreras. El día 4 de junio de 1944, Josefina le escribe a Castajota, esa es la carta que está allí, le dice, en respuesta a una carta previa de Castajota, le dice a Josefina: me dice de formar aquí un centro femenino en Cumaná. Le diré que estoy preparando el terreno para organizar en esta la sección de la cultural femenina, aun cuando bien sabe lo difícil que se nos hace organizar todas estas cosas en la provincia donde no se nos comprende, y sobre todo si el campo es en la ciudad como esta, donde sus mujeres son indolentes. Estaban manifestando las dificultades que tenían para constituir esas organizaciones en defensa de los derechos de la mujer. En el archivo privado de Castajota, lo cual estoy muy agradecido y me siento privilegiado que la doctora Arocha me haya permitido tener acceso a ese tesoro que es el archivo que dejó y se conserva de Castajota. En ese archivo hay cientos de cartas para reconstruir la formación histórica del movimiento feminista en las regiones venezolanas, pues el de Caracas ha sido bien documentado. Castajota organizó a través de su intensa correspondencia una verdadera red de liderazgo femenino en la llamada provincia venezolana, que contribuyó decisivamente a la presencia de mujeres constituyentes en la Asamblea de 1947, cuya constitución consagró de manera absoluta por primera vez en el país la igualdad política y ciudadana de la mujer y el hombre, la primera conquista constitucional del movimiento femenino venezolano. Castajota fue protagonista de esta lucha femenina en el plano teórico, difundiendo en su revista Alas, una de las primeras revistas feministas del país, y yo creo que es la primera, pero hay que investigar, las ideas más avanzadas para la época de la igualdad de género, invitando a conferencistas y publicando artículos de distinta procedencia. Pero sobre todo fue protagonista con el hacer, con la acción. Hay un instinto creativo y hay un instinto del hacer. Castajota era representante de ese instinto del hacer, de la acción, creando instituciones que brindaban las herramientas a la mujer para salir de la minoridad de edad a la cual fue sometida por el diseño de la era patriarcal, como competencias laborales, formación en la sensibilidad mediante recitales poéticos y conciertos de música, y vinculándolas directamente con el mercado laboral. Es muy interesante ver una foto que está por allí, ha circulado mucho, de un Pablo Neruda, ya famoso, recitando poemas para las aspirantes a ser contabilistas, secretarias, taquígrafas en el Instituto Mosquera Suárez. Un lujo que les daba Castajota Riera. 4. La articuladora de las fuerzas de la civilidad. Castajota Riera fue la gran articuladora de las fuerzas civilizatorias de Barquisimeto, en especial, y de Lara en general. Esa fuerza que convirtieron a Barquisimeto en una ciudad cosmopolita en 3 décadas, 1940-1970. ¿Cómo lo hizo? Con mucho sentido práctico y con sexto sentido, como llamaba Castajota a la sensibilidad. En estos 30 y tantos años, Barquisimeto pasó de ser un pueblo de pulperos enfranelados, como dijo despectivamente Guzmán Blanco, en realidad un pueblo bucólico, pacífico, vivible, a una ciudad de frenética actividad comercial, industrial y académica.
En los años 70, Barquisimeto se convirtió en la tercera ciudad universitaria más importante del país y lo sigue siendo. Pero Barquisimeto no dejó de ser pueblo. En Barquisimeto conviven un pueblo bastante rural y una ciudad cosmopolita, en tensión y armonía, como son todos los fenómenos sociales. ¿Qué hizo Castajota? ¿Cómo lo logró? No solamente Castajota, sino con su ecosistema, como lo llamó en estos días Nelson Freites. ¿Qué fue lo que hizo Castajota? Primero fundó una academia, el Instituto Mosquera Suárez, que se convirtió rápidamente en el Centro Cultural de Barquisimeto, es decir, en su Ateneo. No en balde, Aníbal Lisandro Alvarado, hijo del gran Lisandro Alvarado, llama a Castajota la mujer Ateneo. Ahí está el artículo que publica al respecto. Y cuando fundó la academia, era una muchacha, una empleada, una secretaria comercial que tenía 27 años y 6 meses exactos. Dentro del instituto surgió rápidamente el Centro Cultural Cecilio Acosta, ese afán por rescatar a los pensadores grandes previos a ella. Cecilio Acosta fue uno de los grandes intelectuales del siglo XIX. Lo menciono en segundo lugar, y comienza a desfilar por Barquisimeto frente a la Plaza Bolívar, y a 2 cuadras, pensadores y pensares venezolanos. Les menciono algunos conferencistas invitados por Castajota, cosa que ella financiaba. Ella les pagaba el pasaje, la estadía, la comida, los invitaba, les ponía músicos para que los divirtieran, pero entre ellos, conferencistas, Rómulo Ventacur para la época, Andrés Eloy Blanco, Miguel Acosta Sáenz, Luis Brito Figueroa, Rafael Caldera, Luis Herrera Campins, Isabelita Jiménez Arraiz, Aquiles Nazoa y Pablo Neruda. Política, poesía, arte, humor, historia y ciencias sociales. En tercer lugar, la difusión de ideas. Funda la revista Alas y se vincula a la radiodifusión y al periodismo en Lara. En cuarto lugar, crea bibliotecas. El amor por los libros, el amor por el conocimiento y por la humanidad. Estimula el talento. En quinto lugar, apoya a quienes se acercan con un librito debajo del brazo y los edita y publica. Ali Lameda, Salvador Garmendia y Rafael Cadenas, por ejemplo. Crea concursos literarios nacionales e internacionales. Se convierte en una mujer mecenas. En sexto lugar, participa en la creación de las instituciones, fundaciones e iniciativas sociales. La Asociación Venezolana de Periodistas Seccional Lara, la Fundación para la Higiene o por la Higiene Mental, la Fundación de Amigos de Barquisimeto, el apoyo a la Orquesta Mavare, las actividades de apoyo a los presos y sus familiares. Y en séptimo lugar, la creación de redes nacionales e internacionales. Castajota no dejaba de responder ninguna carta. Se relaciona con escritores, políticos, académicos, músicos, artistas plásticos y con todos quienes la visitaban en la academia, en su casa y con quienes se topaban en la calle. Atendía a todos sin ningún tipo de discriminación. Parezco un ministro sin cartera o soy la secretaria de todos los desposeídos, le dijo con humor a su amigo Sosa Montes de Oca en la carta azul. En resumen, educación, cultura, libros, instituciones, redes y difusión parecen ser las palabras claves para sacar a un pueblo del atraso y convertirlo en una ciudad cosmopolita. No lo hizo sola, por supuesto. Concurrieron otras voluntades y articuladores de las fuerzas económicas, religiosas y organizacionales, pero fue la sensibilidad femenina necesaria para el éxito de esa gran paideia que se vivió en Barquisimeto en esas 3 décadas de luz, 1940, 1970, y que nos convirtieron en lo que somos. 5, para quienes les gustan los números, los cuantos, las investigaciones cuantitativas, los números de Castajota. Castajota fundó directamente 5 instituciones privadas. Participó, casi todas con fines educativos o culturales. Participó en la constitución y sostenimiento de por lo menos 10 instituciones asociativas y gremiales, las que tenían fines sociales, fines profesionales, fines generales.
Fundó una revista que tuvo 5 años de vigencia. Sostuvo un programa de radio que duró, escuchen esto, 30 años y más de 800 programas. Organizó más de 400 conferencias con invitados nacionales e internacionales. Quienes hemos organizado conferencias sabemos lo difícil, costoso que implica, el tiempo que implica organizar una conferencia. En el Mosquera Suárez se inscribieron 13.685 alumnos y egresaron 3.911 graduados en 36 promociones. Y el 20% aproximadamente eran becados. Los más humildes, los más desposeídos. Fue mecenas de por lo menos 20 escritores y artistas plásticos. Los que se sabe, porque ella era una mujer muy discreta. ¿Cuántos serían? No lo sabemos, se puede investigar. Pero de los que se sabe, 20. Patrocinó la publicación de 8 libros en su editorial y colaboró con cientos de publicaciones. Escribió no menos de 3.000 cartas. Esta es una estimación que yo hice, viendo nada más las que escribió entre 1940 y 1945. Aparte de las familiares e íntimas, esas no entran en la cuenta. 6. Y hablaron de ella. Se ha publicado suficiente los reconocimientos recibidos por Castajota, los privados y oficiales. Yo me referiré a las opiniones de algunos intelectuales prestigiosos sobre las actividades desplegadas por nuestra homenajeada. Ahí está el libro, por cierto, que le publicó a Cadenas, a Rafael Cadenas, Premio Cervantes, nuestro Premio Cervantes, Cantos Iniciales. Haré referencia a José Manuel Briceño Guerrero, uno de los filósofos más importantes de Latinoamérica, que siendo estudiante de bachillerato en el Lisandro Alvarado, fue contratado por Castajota para que le diera clases de inglés a las estudiantes del Mosquera Suárez, además de haber sido motivado por ella a publicar sus poemas, sus escritos, pero dice el escritor que en ese momento todavía no tenía nada para publicar. Dice textualmente el filósofo merideño, porque desarrolló su actividad en Mérida, en la ULA, también me apoyaba Castajota Riera, bella mujer. Luego dice, la visitaba un escritor famoso llamado Mariano Picón Salas y un poeta llamado Ramón Sosa Montes de Oca. Sigue el maestro Briceño. Precisamente, Montes de Oca fue el destinatario de la Carta Azul. En el Mosquera Suárez tuvo Briceño Guerrero el primer encuentro con el pensamiento hermético que lo marcaría toda la vida. Gran parte del pensamiento del filósofo de la Universidad de los Andes está enfocado a desentrañar los misterios, lo tembloroso, lo que escapa al pensamiento teórico, científico o moral práctico. Cuento una anécdota de una reunión con Castajota que la retrata plenamente. Mientras hablábamos, dice el maestro Briceño, llovía venteado, el agua se metía por la ventana y comenzaba a mojar los papeles de su escritorio. Yo me levanté para cerrar la ventana. Ella me detuvo. Le dijo, la lluvia vale más que esos papeles. Uno de los protagonistas de la paideia que transformó a Barquisimeto en una ciudad cosmopolita, conservando y valorando sus tradiciones, fue Raúl Asparra, gran amigo y compañero de sueños y de lucha de Castajota. En una bella semblanza que elabora Asparra con ocasión del homenaje que le rindiera el Rotary Club a nuestra homenajeada, se refiere a la, cito, innumerable actividad que como maestra y en el campo de la cultura cumple Castajota Riera. Y para resaltar con orgullo y alegría esa faceta, cito una frase prodigiosa del maestro español Ramón y Cajal. Cito a Ramón y Cajal, representa algo el hecho de ser padre, pero es más aún el ser maestro. Pues este es como alcanzar la paternidad más alta y más noble, o como corregir y perfeccionar la obra de la naturaleza, lanzando al mundo, poblado de flores comunes y corrientes, una flor nueva que acredita la marca de fábrica del jardinero de almas y que se distingue de la muchedumbre de las flores humanas por su matiz raro, precioso y exquisito. No solo fue jardinera de almas Castajota, sino que supo honrar a sus maestros, el más notable entre ellos, Sinforiano Mosquera Suárez, a quien eternizó bautizando con su nombre la academia y a quien recordaba todos los años de manera pública en las celebraciones de los aniversarios del instituto. La relación maestra-discípula debe ser potenciada para la nueva
paideia que espera la ciudad. El 7 de julio de 1955, el profesor de la Universidad Central de Venezuela, antropólogo, historiador y poeta, Miguel Acosta Sáenz, escribe un reportaje para el Nacional sobre el 18º aniversario del Instituto Mosquera Suárez y hace un retrato de Castajota. Solo muy decidida voluntad o claridad de propósito, inicia Acosta la reseña periodística, o sentido cabal de realizar una misión pueden conducir en el interior de la República al cumplimiento de ciertas labores como la realizada por Castajota Riera en la institución Mosquera Suárez, dice Acosta Sáenz. Acosta Sáenz había sido invitado por Castajota a participar en las ya acostumbradas conferencias que se celebraban frente a la Plaza Bolívar y a impartir cursos y talleres de formación para los periodistas larenses en la Asociación Venezolana de Periodistas Seccional Lara, cuya creación fue impulsada por Castajota y dirigida por ella durante más de 10 años. Cuenta Acosta Sáenz que Castajota se quejaba de que no le quedaba tiempo para leer más, para formarse más, para estudiar temas que le interesan con mayor profundidad, que el tiempo se le va y no lo hace, que no escribe lo que quiere escribir. Esta es quizás una de las pocas quejas que se sepa de Castajota. El periodista observa frente a esta queja, cito, su labor ha sido y es otra, no la de estudiar, sino la de hacer estudiar, no la de empeñarse en la publicación de obras propias, sino la de editar en Barquisimeto cuanto puede al alcance de su institución, no la de llevar desde allí su voz a pueblos lejanos, sino la de hacer oír en la capital larense la de otros lugares. También escribieron sobre ella Aníbal Lisandro Alvarado, la mujer Ateneo, Luis Alberto Eslava, Alberto Castillo Arraez, Germán Garmendia, Luis Cordero Velázquez y ese gran poeta que acompañó durante las últimas celebraciones los aniversarios del Mosquera Suárez y que el cronista, abogado y musicólogo Iván Brito López está empeñado en sacar del olvido, Manuel Felipe López. Hace 6 años, nuestro premio Cervantes, el poeta barquisimetano Rafael Cadenas, a pesar de que estaba en duelo por el reciente fallecimiento de su esposa, se tomó un tiempo para recordar a Castajota con ocasión de un viernes de palabra que celebramos en la Plaza Lara. Nos dirigió a todos los barquisimetanos y barquisimetidos estas palabras. Queridos amigos de Barquisimeto, ya que no puedo estar con ustedes presencialmente, van estas palabras que quieren manifestarles mi adhesión al tributo que le rinden a Castajota Riera, mujer excepcional que los larenses debemos tener presente. ¿Cuánto realizó Castajota? Calladamente, con humildad, fundó un instituto de enseñanza, la Academia Mosquera Suárez, creó la revista Alas, tuvo un programa de radio, Panorama Cultural Venezolano, los domingos por 30 años, editó libros, todo su hacer fue en aras de la educación. Por cierto que en la academia se presentó por primera vez como recitador Omar González, quien después fue un actor muy conocido. También acogió a jóvenes aspirantes a escritores. Fue gracias a ella que publicaron sus primeras tentativas. A Salvador Garmendia le editó El Parque, relato que por su brevedad llamó novelín. Y ustedes conocen todo lo que logró después. A Helio Mujica, un poema Meridiano Terrestre. A Alberto Anzola, un conjunto de sonetos. A mí, cantos iniciales. Y a otros autores más maduros como Elicio Jiménez Sierra, ya un clásico, Archipiélago Doliente y Polvo del Tiempo, a Ali Lameda. Quisiera extenderme más, pero en este momento me es difícil. Dice Cadenas, porque está de luto. 6. Todo lo bello, 7, perdón. Todo lo bello es azul. La Carta Azul es una obra inédita de Castajota, escrita desde el 30 de enero hasta el 8 de marzo de 1944. Ahí hay una recreación hecha por el ingeniero y fotógrafo Marta Machado. Es una recreación de la carta, de la copia de la carta que conservó Castajota con una máquina muy parecida a la que usó en su época. No fue escrita expresamente con pretensiones literarias ni para ser publicada en principio, así que reposó en los archivos privados de Castajota y luego en los de sus herederos hasta 1994, es decir, permaneció totalmente desconocida para el público durante 50 años. Solo fue leída en su momento por 3 personas, Ramón Sosa, Montes de Oca, el destinatario, una amiga comprensiva y un amigo a quien estimo mucho porque lo sé valioso y discreto, dice en una de las últimas páginas. La Carta Azul fue escrita en papel de color azul y en una máquina Underwood
y está conformada por 2 cartas enviadas por correo en 3 partes a 3 pueblos andinos, mientras su destinatario, con espíritu de artista y poeta, ha sido visitante de la señorita Casta J, según Briceño Guerrero, recorría los Andes venezolanos como representante de ventas de una importante empresa extranjera. El propósito de la carta era entretener y sacar de las aburridas conversaciones comerciales a sus destinatarios. Casta J escribe sobre su vida diaria de manera amena, divertida, a veces desenfadada, reflexiona, profunda, y sobre la vida del centro de Barquisimeto. Habla de su recorrido de diarios desde su casa de habitación en la calle 29, entre carreras 17 y 18, casa que debe recuperarse para la ciudad, hasta la sede del instituto, que en ese momento todavía estaba en la carrera 17, entre calles 25 y 26, frente a la Plaza Bolívar. Se trata de una Casta J de 34 años que vive con su abuela, que fue su mamá de crianza, que observa la vida pueblerina con detenimiento y compasión, que atiende a todos a quienes la solicitan, sin ningún tipo de excepción, que critica la hipocresía, la doblez, el conservadurismo y mojigatería de ciertas personas de las clases adineradas de Barquisimeto, que comenta los acontecimientos locales, nacionales e internacionales con mucha solvencia e información, que reflexiona sobre el cultivo de la sensibilidad, sobre los derechos de la mujer, sobre la igualdad de género, que muestra su alma noble, compasiva, que resume en su lema, siempre al servicio de los otros. También nos revela una Casta J con mucho humor. La manera como describe a su querida abuela y mamá es una delicia. Nos habla de un enamorado, un loco de extrañas manías, que cuando perdía la razón era capaz de declararle el amor desde la Plaza Bolívar, y que un día se presentó en la academia con su ropa, sus zapatos, su máquina de escribir y su ropa, decidido a instalarse a vivir en la Mosquera Suárez porque se sentía parte de la academia. Casta J describe lo ocurrido con su iluso enamorado, con dulzura, sensibilidad, respeto por las enfermedades mentales, y quizás eso la llevó a impulsar, a apoyar la constitución de la Fundación por la Higiene Mental. En la carta se nos revela una Casta J con mucho sentido del humor. Quizá por eso también invitó como conferencista a Andrés Eloy Blanco, Leoncio Martínez, Aquiles Nazoa. Descubrimos en esta obra a una Casta J con gran sensibilidad por los animales y el derecho y obligación de los seres humanos a evitar y precaver el sufrimiento innecesario de estos seres de la naturaleza. Hay que verla defendiendo las palomas y sus pichones que se alojaban en el techo de la academia. Sobre este tema también reflexiona en la carta. Muchos voluntarios espontáneos llegaban a quemar las palomas y a espantarlas, y Casta J se oponía, pero de manera rotunda. Por encima de su cadáver, era la única manera de espantar a esas palomas de esa casa. Descubrimos en esta obra a una Casta J, no se trata de una simple carta para su amigo poeta y que tiene el oficio de vendedor como trabajo alimenticio, el cual le aburría. Se trata de una pequeña obra literaria maestra del género epistolar, de la escritura íntima que tanto apasionaba a nuestro literato recientemente fallecido, Freddy Castillo Castellano. Estoy seguro de que si la hubiese conocido, la habría puesto de ejemplo en sus talleres de diarios y de literatura íntima, ya legendarios. Nos acompaña su viuda, Uchi Morales, y su hijo Martín Castillo. En la carta azul está descrita la madera de la que estaba hecha Casta J, su filosofía de vida, la manera como sentía y observaba el mundo y el propósito vital que, en unión de algunos de los barquisimetanos más brillantes, transformó a Barquisimeto de un pueblo bucólico, esquinero, semirural, de bodeguitas, en una ciudad comercial, industrial, universitaria y cosmopolita, mediante una gran paideia, mediante una gran empresa cultural, de formación, de educación institucional y profundamente civil y ciudadana, en apenas 30 años, 1940-1970. Casta J fue una jardinera de almas, una jardinera también de la ciudad de Barquisimeto. Muchas gracias.
con la venia del presidente quisiera mostrar 3 laminitas, que es un registro fotográfico de parte del archivo de KJ, son 3 láminas nada más. Vamos a mostrarlas y con eso cerramos el discurso. Por favor. Fotos. Si pueden, señor presidente, si pueden apagar la luz. Sí, por favor.